cuando pensamos sobre el monitoreo de la remisión sin tratamiento, uno siempre pregunta a partir de ahora cuál es el mejor tratamiento, sobre todo cuando hay una escasez de recursos. Y entonces, hay estudios que se publicaron en 2019 y, y lo que nos dijo, acaba de comentar su, es sobre una prueba, o sea, el estándar sería una prueba a cada 2 meses y después a cada 3 meses, entre 6 y 12 meses después. Entonces, cuando uno pierde la respuesta molecular, en este caso de cada trimestre, uno vuelve al monitoreo mensual. Y también tenemos aquí un comentario muy positivo del doctor Lipton, que nos cuenta que la idea es que en otros mundos se hace bastante menos y ese comentario nos dice que tenemos que hacer estudios, llevar a cabo ensayos de mundo real para realmente obtener respuestas fehacientes a estas pruebas. Y ahora lo que me gustaría compartir con ustedes muy rápidamente fue un estudio que se llevó a cabo y que fue dirigido por diversos colegas y tenemos un proyecto que es de discontinuación del tratamiento de primera línea. Y en Hemomed, que es una clínica hematológica, y con la caracterización, el estándar de los pacientes, fase crónica de la LMC, pacientes con más de 18 años con respuesta molecular 4 y 4 y media, tratamiento mínimo de 5 años y una sustentación de la respuesta molecular 4 y o 4.5 por lo menos 2 años. Entonces, no vamos a discutir el endpoint primario porque esta es la razón por la que hemos traído esto. Y lo que nos gustaría demostrar es que el endpoint secundario nos trae una viabilidad económica, o sea, se analizó la viabilidad económica con base en la discontinuación del tratamiento. Entonces, tenemos aquí el grupo de pacientes, 26 pacientes que eran elegibles para participar. 20 de ellos estuvieron de acuerdo, pero 6 de ellos se negaron en función de la inseguridad o el cambio de la rutina de seguimiento. Y entonces la media de edad, el promedio de edad, 54.4. Y aquí vemos los resultados, donde 60% de los pacientes seguían en remisión sin tratamiento y el promedio de la pérdida de la respuesta molecular mayor era de 7.2 meses. 100% de los pacientes alcanzaron esa respuesta molecular mayor con la reintroducción del imatinib y el promedio de volver a la MMR fueron 5,2 meses. Y entonces un paciente tuvo que ser excluido porque no logró, no conseguía seguir las consultas programadas. Otro paciente se murió de COVID y otro paciente tuvo su recuperación rezagada en función de la falta de medicación en aquel momento. Eso es algo que ocurre en Brasil en algunas situaciones. Entonces, muy rápidamente tenemos aquí los precios de Glivec
y de la copia del imatinib y el valor de mercado de la PCR, del PCR cuantitativo 222. Y aquí tenemos el número de PCRs cuantitativos realizados, 324 mensualmente el primer año, bimestralmente entre 12 y 18 meses y a partir de ahí trimestralmente. Y nosotros seguimos, esto fuimos muy rigurosos y seguimos hasta el primer año entero haciendo mensualmente los exámenes. Y como les dije, Emomed pagó por todo, por la medicación y por las pruebas. No hubo financiación externa. Y ahora lo que quiero es traerle los números de los ahorros. Gracias a la descontinuación, la interrupción del tratamiento, y vemos aquí los números en el ahorro con Glivec, con imatinib y el promedio de 36 meses de seguimiento. Este ahorro nos permitiría pagar por 2.300 pruebas de PCR cuantitativo extra. Entonces, nosotros presentamos estos datos a los proveedores de salud y que, bueno, no se dieron, no se convencieron mucho, pero bueno, compartimos los datos y las preocupaciones que se alzaron fue la idea de pagar o tener que realizar más pruebas a pacientes en TFR. Y no consideraron que gracias a eso no habría que comprar la medicación. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿sería posible eh, transferir o replicar estos datos al sistema público de salud, conociendo esos sistemas? Y para el sistema público de salud ¿cuál sería la mejor solución? Y entonces, para hacer estas preguntas, podemos empezar ahora por la respuesta de Sue. Yo creo que es una lástima que el gobierno no esté atento a estos valores o estos ahorros que serían muy significativos. Pero hay grupos que pagan por la financiación de las pruebas y un grupo puede pensar que es perfectamente razonable, pero ahí lo que pasa es que el otro grupo va a tener que pagar más. No sé si esta es una de las cuestiones que surgen ahí, pero creo que tenemos que seguir presionando a las instituciones para que puedan ver el sentido común de la interrupción de la terapia, además de los ahorros financieros que advienen de esta posibilidad. Denis, ¿eso ocurre en Canadá? Sí, ocurrió en Canadá, pero ahora ha mejorado la situación. Hubo cuestiones burocráticas y el dinero que viene para el presupuesto que está atribuido al presupuesto de diagnóstico y había determinadas precondiciones que se habían establecido, pero ahí hubo una presión nuestra sobre el gobierno de los expertos y ahora no tenemos este problema actualmente. Pero creo que el modo de abordar estos temas quizás sería como grupo en lugar de personas individuales, o sea, una organización social o un grupo que puedan también defender las directrices internacionales,
Porque, bueno, y entonces este caso algún país puede decir, esto no se aplica a nuestra situación, y entonces uno presenta, ese grupo presentaría a su gobierno las directrices de Brasil o de Argentina y todo esto, trabajando con esta idea del TFR. Y mirando la situación en Argentina nos va a compartir Isabel. La Sociedad Argentina de Hematología hace un gran esfuerzo para llevar adelante la idea que hay pacientes de LMC que pueden seguir en TFR. Y hay, sin duda alguna, hay muchos beneficios en este grupo de la remisión sin tratamiento, pero siempre se considera eh, la idea de que hay que tratar bien a los pacientes antes de que se llegue al periodo de TFR. Nuestro sistema no es perfecto. Algunas veces los fármacos son copias, a veces los pacientes no siguen el tratamiento como deberían y entonces no alcanzan esta remisión, la posibilidad de que haya una remisión que se mantenga sin tratamiento. Pero los que siguen y que llegan al régimen de TFR, ellos se animan con esa posibilidad, porque además trae beneficios para el paciente y también para el sistema de salud al ahorrar dinero al disminuir el uso de los inhibidores de tiroxina quinasa. Entonces, la idea es acompañar a esos pacientes en todo el país y con el soporte financiero de la industria sin acuerdos con los sistemas de salud. Este aspecto es algo que realmente hay que sopesar. Muchas gracias, excelentes reflexiones. Tenemos mucho material que cubrir. Entonces, Israel puede seguir. Y la siguiente pregunta viene sobre el factor de conversión. Y esto me preocupa en Brasil porque hay muchos laboratorios que trabajan con el PCR en tiempo real y esta es una de las preguntas que siempre surge o que yo siempre me pregunto esto. Si es importante tener un factor de conversión estable para la monitorización de los pacientes de LMC. Yo creo que hay que tener un factor de conversión, pero no es lo que hemos visto en nuestro país cuando se realizan estas pruebas de PCR. Y entonces la otra pregunta sería si marca una diferencia el tipo de gene de control, o sea, elegir el gene para monitorear los pacientes con el MC. Y en mi laboratorio nosotros hacíamos de un modo, pero después de nuestra visita a Adelaide, empezamos a utilizar nuevas posibilidades. Y la idea es que algunos genes son mejores como genes de control. Y lo que es importante es mencionar el número de copias y cuál de
qué gene de control se utilizó para hacer la prueba e informar los resultados. Ese es algo que me gustaría entonces destacar aquí y me gustaría oír la opinión de Denis, del doctor Denis. Sí, yo creo que el uso de la reacción en cadena es lo más común, pero en mi opinión no es una cuestión tan grave. Uno ya tiene el factor de conversión y uno no quiere, a lo mejor es mejor, quizás sea mejor no cambiar el gene de control según el país, o sea, uno ya lo que es mejor para sus pruebas de reacción en cadena. Gracias. Yo estoy de acuerdo. Creo que lo más importante es la sensibilidad que uno logra con las muestras individuales y el paciente que va a tener un grado de degradación. Usted ha mencionado que la muestra tarda mucho en llegar al laboratorio, hasta 40 horas. Entonces, eso es muy importante. Es importante considerar previamente si la muestra tiene una buena calidad y entonces interpretarla a partir de ahí. Hay que también eh, tener en cuenta que el paciente puede estar en una recidiva. Pero en su opinión, ¿qué es lo que usted piensa de la mención de que no se mencione el informe qué gene de control se utilizó y el número de copias de este gene de control? Bueno, nosotros realmente no informamos de esto porque utilizamos BCR. Lo siento, hay un micrófono abierto y lo siento, no se puede traducir. Hay una persona con el micrófono abierto. Y entonces, yo creo que si uno intenta, si hay que informar o si no se ha informado, no pasa nada desde que se haya dado una indicación de la sensibilidad de cada en relación a la respuesta molecular. Bueno, nosotros vamos con mucho retraso. Entonces, Isabel, si usted tiene comentarios, por favor, guárdelos para su presentación porque tenemos que seguir adelante. Por favor, Isabel, si puede, espere su presentación para que pueda hablar y vamos a y oír sus comentarios después. Y entonces seguimos. Y aquí, ¿cómo es el montaje de un laboratorio de pruebas? Nosotros hay que considerar sobre todo la colecta de muestras y su preparación. Y entonces establecemos que utilizamos trizol, tenemos tubos EDTA, los genes de control y la sensibilidad por lo menos una reducción 4 log. Y además utilizamos siempre la escala internacional para el pretratamiento de muestras y el factor de conversión. Siguiente. Entonces, el procedimiento de recopilación, recogida de muestra incluye varios pasos y el procedimiento de ensayos también involucra varios pasos, calibración, tenemos que utilizar control y validación de calidad, niveles altos y bajos de BCR a BL1, control negativo y los paneles de referencia validados por la OMS. Y en el laboratorio estamos utilizando
la curva de calibración hecha de plásmidos. La última discusión. ¿Cuán importantes son los duplicados de cada muestra? Y el sistema GeneXpert podría reemplazar la RT-qPCR regular. Isabel, voy a comenzar contigo esta vez. Disculpa. Sí, es importante hacer duplicado para cada muestra, en cada ensayo, para verificar bien los cambios. En lo que se puede realizar a mano. Y el GeneXpert es una plataforma interesante para aquellos laboratorios que no pueden configurar la tradicional qPCR, la recomendada. Entonces, tener una plataforma para tener el diagnóstico y el monitoreo durante el primer año es importante, hasta que el paciente llegue al MMR o MR3, porque tenemos plataformas de sistema GeneXpert que son más sensibles y bueno, y funcionan bien. Sue, ¿quisieras hacer algún comentario? Sí, estoy de acuerdo. Hacemos todo en duplicado porque reduce la variabilidad. Entonces, cuando miramos las muestras de PCR podemos ver resultados más precisos. Había una pregunta en el chat sobre el sistema GeneXpert. Si podemos utilizar para monitorear P190, porque el GeneXpert no solo se puede utilizar para reemplazar a qPCR, pero también puede ser aplicable para monitorear al paciente con PI90, ¿no? De P190. Por favor, si no están hablando, dice la oradora, por favor, mantengan muteado el micrófono, pues si no se puede oír. Estoy de acuerdo con Susan que GeneXpert es un buen sistema y si tenemos un pequeño número de muestras, tenemos una limitación, ¿no? Sí, Israel. Esto es lo que quería escuchar. Sí, exactamente. Expertos, ¿algunos otros comentarios antes de pasar a la presentación de Isabel? Bueno, gracias Israel por tu presentación. Profesor Israel Bendit por compartir su conocimiento y la experiencia brasileña. Gracias a la doctora Isabel, a la doctora Susan Branford, al doctor Dennis Kim. Ahora pasamos